amables, muy generosos de su parte por estar nuevamente compartiendo este encuentro virtual en su espacio de reflexión, análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. La noticia que ha generado opinión pública de base en esta semana aquí en Colombia ha sido la inesperada para algunos, esperadísima por otros, salida del gabinete de gobierno nacional del ex ministro de Hacienda. Una salida, vuelvo y reitero, para algunos afines al gobierno del pacto histórico, inesperada, traumática. Para el sector de oposición y otras personas, una salida incluso antes tardía. Sobre el entramado, sobre las condiciones, el contexto y el manejo incluso que se le ha dado a esta muy importante noticia en el gobierno del pacto histórico acá en Colombia, vamos a reflexionar o queremos compartir con ustedes algunas breves reflexiones. Agradecerles, como siempre, no nos vamos a cansar de agradecerles el que estén con nosotros, que nos hayan seguido en nuestras redes, reiterar la invitación para que sigan dándole manito arriba de me gusta, darle clic a convertirse en nuestros seguidores o nuestros suscriptores, tanto en las redes de la Conversa de Fin de Semana como de Procama del Cauca y Valle. Hemos crecido mucho este año, esperamos a seguir creciendo, pero todo eso es gracias a ustedes. Invitarlos a que no olviden también, para el caso de la comunidad de la Conversa de Fin de Semana, nuestras campañas de autofinanciamiento, una vaca por la conversa y las estrellitas para la gente de Facebook. Sin hacer más preámbulo, vamos a dejarlos con un clip introductorio al tema de hoy, a la salida del ministro Bonilla, y para que arranquemos con las primeras reflexiones en cuanto a la noticia de la semana aquí en Colombia. Por favor, pónganse cómodos, traigan sus pasabocas, sus bebidas preferidas, empiecen a darle compartir, que ya arrancamos en la Conversa de Fin de Semana. Ya regresamos. Cuando uno es atacado judicialmente, tiene derecho la persona a defenderse. Y es mejor la defensa a veces en solitario, sin el poder del gobierno, porque se le puede demostrar mucha honestidad al pueblo y generar la confianza. Y porque siendo ministro de Hacienda, esa confianza se vuelve vital en el manejo de la economía, donde tantos especuladores juegan a la desconfianza. Es un golpe a la confianza del gobierno, indudablemente lo que han hecho. Y ese golpe solo se puede, para defender al país, manejar con mucha confianza. Entonces yo creo en la inocencia del ministro de Hacienda, sé, porque yo mismo denuncié ante ustedes y en el Congreso de la República la existencia de los cupos indicativos a parlamentarios en el año 2001 por centenares de personas y por centenares de miles de millones de pesos. Esa denuncia nunca prosperó porque el gobierno era de la oligarquía, que ahora es dueña, ustedes saben de qué. Entonces, ahora sí va a prosperar un proceso que yo voy a intentar que se extienda a todas las acciones en donde se entregaron dineros públicos por votos en el Congreso, durante casi todos los gobiernos que me precedieron. Porque en el mío, lo primero que dije, cuando instalé el gabinete, es que en el mío no va a haber cupos indicativos para congresistas. Y en mi opinión, aunque Olmedo intentó realizarlos, el hecho de que yo haya despedido a Olmedo de la administración a tiempo impidió que los hubiera. Y no los hubo en mi gobierno, ni los hay, ni los habrá. Me falta un dato, presidente. Solo un nombre. ¿Quién será el nuevo ministro? Va a ser el doctor Guevara, el viceministro actual, profesor universitario que conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa
luchando contra las altas tasas de interés y luchando por disminuir el déficit que nos dejó el gobierno pasado de Duque, sobreendeudando de manera brutal el país. Deuda que usted sabe no fue ni a frenar el COVID, ni a frenar el hambre en Colombia. Al contrario, propusieron una reforma tributaria que buscaba más IVA para la sopa de la gente trabajadora, sino que fue a los más ricos del país a subsidiarles sus nóminas. Ahora Petro tiene que pagar las deudas de Duque y el Congreso, con los amigos de Duque, no quieren que la paguemos, porque creen que vamos a colapsar, arruinando ellos irresponsablemente a Colombia entera y a todas sus empresas. Como veían ustedes en el video de la intervención o una rueda de prensa que convocó el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, a la noticia que hoy genera las reflexiones de la conversa de fin de semana, la salida del ministro de Hacienda. Para contextualizar un poquitico por qué la importancia y por qué el impacto o el supuesto impacto que debería tener la salida del hoy exministro de Hacienda, del gabinete presidencial del Pacto Histórico, el Gobierno Nacional de Colombia. Dicen los estudiosos de la política que en sistemas en los gobiernos, así como los que tenemos acá en Colombia, sistema presidencialista, el gabinete ministerial, es decir, las personas que cogobiernan o a quienes se les delegan algunas funciones del gobierno en la rama ejecutiva de sistemas como colombiano, hay 3 ministerios, 3 carteras, como llaman normalmente a estos despachos, que son vitales para cualquier gobernante. Y vamos a ver que es probable que estos estudios digan que sí y que tengan la razón. ¿Y a cuáles carteras nos queremos referir? La una, la de Hacienda. La otra, la de Seguridad. Y finalmente, y no menos importante, la de la política. En Colombia, pues, corresponden cada uno de ellos a un ministerio. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Hacienda Pública y el Ministerio de Defensa. Si bien es cierto, los demás ministerios, las demás carteras también tienen funciones estratégicas dentro de la administración de una nación, de un país, dicen los entendidos en política que estas tres carteras, estos 3 ministerios son casi como una especie de columna vertebral alrededor de la cual una persona, quien sea que esté allí al cargo del Ejecutivo, estructura su programa de gobierno y estructura la manera en que va a llevar a cabo ese programa con el cual fue elegido, a través del manejo de la política por medio del Ministerio de Gobierno, a través del manejo del recurso, de la plata, con el Ministerio de Hacienda, y la seguridad del país, la seguridad de la nación, a través del Ministerio de Defensa. En este mismo orden de ideas, pues no es de extrañar que la salida, digamos un poquitico intempestuosa, ahora vamos a ver que sí pero no, de uno de estos 3 pilares fundamentales de un gobierno como el de la República de Colombia, en este caso el ministro de la Hacienda, el de la Plata, pues llama mucho la atención. Pero devolvámonos un poquitico, prometo no demorarme mucho. ¿Por qué sale el ministro o por qué el presidente de la República le pide su renuncia, entre comillas? Que ustedes escucharon con atención, se dan cuenta que eso no fue ni tan cruento, ni fue que fuera intempestivo, sino que ya había sido estudiado y se había sido acordado entre el presidente y el ministro. A raíz del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el famoso escándalo de los carrotanques de La Guajira, los colombianos, por obra y gracia de los medios de comunicación, nos dimos cuenta de que en Colombia existía corrupción. Por obra y gracia de ese escándalo y de los medios de comunicación tradicional, los colombianos nos dimos cuenta de que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres
había sido utilizada para manejar mal la plática de todos nosotros. Por obra y gracia de la gran prensa tradicional de Colombia nos dimos cuenta que en Colombia existe corrupción y que hay bandidos, y que pareciera ser que todo eso empezó a partir del 7 de agosto de hace 2 años. Esto es un sarcasmo, pues, para la gente que a ratos no la pilla. Es decir, alrededor del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, señor Olmedo y compañía, la derecha colombiana, a través de sus medios de comunicación, empezó a materializar la estrategia de la cual hemos hablado mucho acá en la conversa de fin de semana y en otros medios, y el mismo presidente ha denunciado, del golpe blando de Estado. Es decir, toda una estrategia para defenestrar al actual gobierno, o como mínimo lograr que no pueda terminar de la mejor manera su mandato, estos 4 años. Atajar sus ejecutorias, desprestigiar sus ejecutorias, o como lo que está pasando ahorita, que la mayoría de nosotros los colombianos y las colombianas no nos damos cuenta de qué está haciendo el gobierno, si lo está haciendo bien o está mal, porque simplemente no nos comunica esas partes. Pero sí nos comunican lo otro, que está orientado a desprestigiarlo. Por ejemplo, el escándalo de la UNGRD. Lleva casi el mismo tiempo del mandato de Gustavo Petro. Pues bien, entre dimes y diretas, aquí quienes siguen en la conversa de fin de semana sabrán, se acordarán que nosotros le dedicamos también una conversita a ese escándalo, donde nosotros acá, desde esa época, llamamos la atención sobre las muy sospechosas primeras declaraciones públicas de los implicados, el señor Olmedo, titular de ese despacho. En una historia digna de cualquier telenovela mexicana o venezolana. Unos relatos que, más que declaraciones de tipo jurídico, parecían, vuelvo y reitero, un libreto de ficción. Que fue que yo le dije a una persona que le dijera a la otra que hiciera el favor de entregarle al otro por intermedio de otra persona X plata, que al día de hoy ninguno de los implicados ha podido demostrar qué sucedió. Tan así es que los dos principales acusados de este acto de corrupción y delincuencia alrededor de la UNGRD no han podido materializar ningún tipo de acuerdo con la fiscalía, ni con la pasada del señor Barbosa, tan de derecha como era, ni con la actual. ¿Y por qué no lo han podido materializar? Por mucho que los medios intenten hacernos creer de que lo que ellos dicen es cierto. Pues porque jurídicamente no han aportado hasta el momento de hoy ni la más mínima prueba realmente convincente y contundente que soporte todo este libreto que durante casi 2 años han venido repitiendo día tras día a través de los medios tradicionales de comunicación. Y en ese relato, pues, como todo buen bandido, si me caigo yo, se caen muchos, prendió la regadera y ha empezado a salpicar a todo un buen sector del actual gobierno nacional de Colombia. Empezaron con las acusaciones a algunos congresistas del actual Congreso de la República de Colombia, funcionarios de segundo y tercer nivel, para terminar con el hoy exministro de Hacienda. En una urdimbre, en un tejido narrativo bastante rocambolesco, bastante llamativo, con muchas aristas, con muchas ramas, de forma tal que este enredijo de cuentos, de dimes y diretes, den la impresión de que el que por lo menos lo esté contando repetidamente, como el señor Olmedo y como los medios tradicionales de comunicación, terminen por hacerle creer a ustedes y a nosotros, que esa narrativa, ese libreto es cierto. Reitero, hasta el día de hoy, los principales implicados no han podido demostrar, no han aportado la primera prueba convincente, sólida, que sostenga, que le dé sustento a ese libreto. Eso es una claridad que no es invención de la conversa de fin de semana ni el suscrito, sino que son las declaraciones oficiales de los entes que están investigando, a saber, la Fiscalía General de la República,
la Fiscalía General y la Procuraduría. Incluso siendo la Procuradora tan opuesta al actual gobierno, que estaría interesada pues en ponerle el pie en el acelerador a esas investigaciones para poder pues cobrar políticamente su posición. No lo ha podido hacer, porque reitero, insisto, no han aportado la primera prueba, no han sido convincentes las declaraciones, y la cosa va más. Uno de los últimos escándalos que pudiera haber desencadenado que el exministro de Hacienda saliera del gabinete fue la declaración de una funcionaria, hoy exfuncionaria de ese ministerio, que después de casi 2 años se arrepintió, le entró un ataque de conciencia y no pudo más con su conciencia y corrió presta a declarar unas cosas que de su punto, pues muy respetable de ella, hace 2 años no le parecían tan graves, pero que 2 años después sí consideró que era necesario contarle a la opinión pública antes que a las autoridades. Y aquí viene la otra parte. Todo este entramado, todo este caso en contra del ministro, de los senadores, no ha surtido efecto en el escenario normal que es la Fiscalía, la Procuraduría, sino que ha sido llevado a través de los medios. Y el punto ha llegado a tales extremos que la misma Fiscalía ha manifestado públicamente, recientemente, que era inadmisible que las declaraciones gravísimas de esta exfuncionaria que señalaba que el exministro tenía conocimiento de toda esta urdimbre, de todo este enredo, se hubieran sabido primero en los medios de comunicación y no tanto por los cursos naturales de la justicia colombiana. Lo que llama mucho la atención y también llama a la sospecha. Pues bien, a partir de estos hechos, vuelvo y todo digo, sin confirmar, sin sustentar, sin probar, la prensa de la oposición pues ha venido tejiendo todos los días dimes y diretes y ha creado un ambiente tal que incluso ha puesto en entredicho el nombre del exministro. El problema con que sea este exministro, no por su nombre, sino por el cargo que detenta, es lo que yo les comentaba al principio de estas reflexiones, es el cargo, para los que apenas están conectando. Dicen los que saben de política que en un gobierno hay 3 cargos que son clave: el de la política, el de la plata y el de la seguridad. Entonces, si el titular que maneja la plata está en entredicho, eso genera desconfianza, y quienes vieron el clip del presidente así lo pueden corroborar. Es decir, yo no puedo tener una persona, por muy proba, por muy amiga mía que sea, que esté bajo la sospecha de que está envuelto en algunos movimientos turbios, por mucho que hasta el momento no sean sino decires, acusaciones, porque no se ha probado. Pero antes de someter al amigo, al colega, al aliado, al escarnio como persona, lo que hay que cuidar es la confianza del gobierno y la confianza del país. Entonces, muy inteligentemente, el presidente Gustavo Petro y el mismo ministro se dieron a la tarea de acordar una salida lo menos traumática posible del titular de la cartera de Hacienda Pública. Desafortunadamente, y así lo ha expresado el gobierno nacional a través de Gustavo Petro, pareciera ser que la sangre de escándalo, el afán de acabar con este gobierno, el afán de silenciar las voces del cambio, puede más que los pasos acertados y las acciones que ha venido tomando el gobierno para salirle adelante a este escándalo. Entonces, en esta reflexión, la segunda que quiero compartir con ustedes, queda muy claro, o por lo menos para algunos nos queda claro, que más allá de que incluso que si se cometieron actos de corrupción o delincuencia, cosa que muchos creemos que no es así, lo importante es armar el escándalo y generar en la opinión pública de base la desconfianza, para paso seguido hacer lo que ya empezaron a hacer, es lanzarse como los salvadores
como las personas probas, honestas, decentes, que sí tienen la solución a los problemas, versus ese otro gobierno que es malo, es corrupto, es delincuencial. Entonces cambian los papeles. Entonces, ese en últimas es una de las intencionalidades de por qué es que ese escándalo de la UNGRD cada tercer día o cada semana le meten un ingrediente nuevo, sale un nuevo testigo estrella, entre comillas, o una testigo estrella, que se había dado cuenta de hasta los más íntimos detalles de ese acto delincuencial, de ese delito, de ese atentado contra la fe pública y los dineros de todos ustedes, pero se habían quedado calladitos o calladitas. Entonces allí también hay que reflexionar. ¿Cómo es posible que estas personas que sabían desde hacía tiempo, incluso antes, de que algo malo estaba pasando al frente de sus narices, no lo denunciaron a tiempo y después de casi 2 años, ahora sí se acordaron que como funcionarios públicos tenían la obligación legal de haber denunciado esos actos de corrupción o de presuntos delitos? Siendo ellos mismos, con esa omisión en sus deberes, culpables de un delito, de omitir la denuncia. Miren ustedes, entonces, vuelvo y digo, eso tiene muchas puntas, muchas ramas, muchas raíces, pero el objetivo es ese, que nos enredemos, todos los días nos enredan más, para crear en la opinión pública que este es un gobierno que está enredado, que es inepto, que es incapaz y que el país se le salió de las manos. Cosa que no es cierto. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Es lo que vamos a hablar en la segunda y última parte de esta conversa de fin de semana. Te hablan tus ojos. Sí, esas 2 ventanitas que te conectan con el mundo de tantas formas. Te ayudan a disfrutar de la belleza, a usar tu talento, a gozar de todas las cosas que te ofrece la vida. Podemos parecer sanos, pero deberías revisarnos antes de que haya problemas. No esperes a que sea tarde, podrías perdernos. Te diremos qué hacer. 1. Come más frutas y verduras. 2. Evita el cigarrillo y el alcohol. 3. Para el sol usa gafas, gorra o sombrero. 4. Mantén tus manos limpias. 5. Recuerda acudir a revisiones con tu médico una vez al año. Es una campaña de la Gobernación del Cauca, la EXE Chayut-Seyú y el Plan de Intervenciones Colectivas Departamental. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Son ustedes muy generosos con su tiempo, con su paciencia. Esta es la conversa de fin de semana. Mi nombre es Omar Orlando Tovar. Para quien apenas se está conectando, el día de hoy estamos compartiendo con ustedes algunas reflexiones alrededor del hecho noticioso que generó opinión pública aquí en Colombia durante la última semana, que es la salida del hoy exministro de Hacienda del gobierno del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro. Decíamos en la primera parte y en la parte introductoria de esta conversa el día de hoy que si bien es cierto, es inesperada, es abrupta, es intempestiva, sorprende la salida del titular de una de las 3 carteras más importantes de cualquier gobierno, de Hacienda. Esta salida era
percibida, y aquí en la conversa también lo percibimos así, como esperada por la oposición. De hecho, las reflexiones que estábamos haciendo antes de la pausa estaban tendientes a tratar de demostrar eso, es decir, que esta salida del ministro de Hacienda, del exministro, es el resultado de toda una estrategia de la cual ya hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando acá en la conversa de fin de semana, tendiente a desprestigiar al actual gobierno nacional de Colombia, en vista pues de que el plan original, que era el del golpe blando, el de la defenestración de Gustavo Petro, pues pareciera ser que no ha cuajado del todo. Pero por lo menos se quedan o intentan el premio de consolación, es decir, hacer toda una campaña de desprestigio para ambientar las próximas elecciones presidenciales y de Congreso. En eso están ahorita. Entonces, la salida del ministro, el exministro de Hacienda, pues es el resultado de esas estrategias, es decir, presionar tanto a la opinión pública y presionar tanto al actual gobierno a punto tal que antes de poner en riesgo pues la confianza que inclusive es mucho mayor en el extranjero que aquí en Colombia, en el gobierno de Gustavo Petro, antes de arriesgar esos avances, era preferible que el titular de esa cartera diera un paso al costado. Como lo veían quienes estuvieron desde el principio en el videoclip de la intervención de presidente Gustavo Petro, esa salida fue concertada. Entonces aquí viene la tercera, cuarta reflexión. No fue que el presidente Petro le pidiera la renuncia, pues, porque se vio contra las cuerdas. Les decía yo al principio, sí, pero no. Es decir, la presión fue suficiente para que tanto el presidente de la República como el mismo titular de la cartera, el exministro de Hacienda, se dieran cuenta que era mejor dar un paso al costado, salirle adelante al enredo ese pues de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, por fuera, el ministro, y tratar de mantener la confianza que mucho sector financiero, sobre todo extranjero, tiene depositada en el actual gobierno de Colombia. Que ese es el otro desmentir. ¿Y a qué me refiero? Todos los días nosotros nos desayunamos, almorzamos, comemos y los que cenan con las malas noticias de este gobierno, pero si uno se pone a hacer un examen detallado de esas noticias, nunca vienen con sustento. ¿A qué me refiero? Se dice probablemente, quizás, tal vez, parecen ser las palabras que siempre utilizan para abrir las noticias o las informaciones que quieren dar cuando van a referirse a las acciones de este gobierno. Podría ser, tal vez, se cree, se estima, las otras que son las de cabecera, se teme. Entonces siempre están pensadas en algo que pudiera ser, pero que no es, en una posibilidad, cuando no está acompañada de alguna frase tendenciosa. Contrario a lo que pasa en la realidad y que no es publicitado como debiera ser, que son los avances incluso en materia económica, como lo diríamos o como lo habíamos dicho antes aquí en una conversa de fin de semana, que se creía que era el punto flaco de manera incluso hasta grosera, diría yo, como hemos dicho, cuando de todos es sabido pues que la profesión del actual presidente de Colombia es economista y su especialización es la de administrador público. Entonces algo sabrá ese señor de esas cosas. Y era lo primero que nos han hecho creer durante tanto tiempo, o intentan hacernos creer de que ese señor de eso no sabe nada. Y a fe que los hechos demuestran que sí sabe alguito. Mire, resulta que Colombia, según informes de medios comunicativos, de medios de comunicación que precisamente no son de izquierda, son de derecha, internacionales, dan cuenta de los avances en la reactivación económica que ha tenido este gobierno en estos 2 años y algo más. A punto tal que es una de la tercera economía en Latinoamérica en mantener índices constantes de crecimiento. Contrario a lo que nos habían dicho antes y durante la posición de Petro, que nos íbamos a volver como Venezuela. La depreciación del peso colombiano se detuvo. Se ha mantenido unos niveles estables de cambio con el dólar, que es la moneda de referencia.
ante tal vez la amenaza, se cree, se teme de un desabastecimiento de gas, de energía. Esta semana supimos que los más recientes descubrimientos gasíferos de Colombia incrementan en un 200% las reservas de gas de Colombia. Entonces uno se pregunta, ¿y de dónde sale el miedo a un desabastecimiento? Un pozo, el último que se encontró, ya entra a funcionamiento en el 2027. Y vuelvo y reitero, asegura el 200% de incremento en las reservas gasíferas de Colombia. Entonces, ¿por qué traigo a colación? Para contrastar, para que se den cuenta de que las noticias de los medios tradicionales siempre hablan en condicional, en podría ser, en tal vez, se teme, se cree que, versus los hechos que son tosudos y están ahí. El incremento de la inversión extranjera, no tanto como se quisiera, pero sí hay inversión extranjera. La disminución en la inflación, que también ha venido siendo constante durante sobre todo el último año, y también el decremento o la disminución de la tasa de desempleo, que ya está cercana a un dígito. Entonces, son hechos que los especialistas en economía resaltan como pruebas contundentes de una buena gestión económica, en cabeza del saliente ministro de Hacienda y su jefe, el presidente de la República. Contrario a lo que nos hacen creer, que son unos señores bandidos, corruptos, ineptos, brutos, que de eso no saben nada, cuando la realidad muestra todo lo contrario. Las cifras, los datos verificables, contasables, tangibles. No podría ser, tal vez, se teme, se cree que, y esta es la penúltima reflexión. La invitación, y aquí reiteramos, aquí somos muy repetitivos, por eso ya somos mayorcitos, nos gusta repetir mucho las cosas. Leamos entre líneas, no nos traguemos entero las noticias tal como nos las dan. Hay que mirar, el lenguaje es valiosísimo y el uso del lenguaje mucho más. Entonces, esta salida del ministro, pues efectivamente es un golpe, lo aceptó el presidente de la República, porque pues era unos escuderos, pero la acción de haber concertado con el mismo ministro su salida de una manera no traumática demuestra la responsabilidad que tiene este gobierno para el manejo de la confianza inversionista, de la que tanto habla la gente de bien de la derecha de este país. Entonces, ¿qué va de aquí en adelante? Reiterando que la salida del ministro obviamente es una jugada de esa estrategia pues, de desestabilización del país. Viene lo que va de aquí en adelante en materia económica. Y a buena hora el gobierno nacional le deja la responsabilidad al segundo del equipo económico de su gobierno, el viceministro. Y la tiene difícil porque pareciera ser, y así lo han corroborado algunos analistas, sobre todo unos analistas que, miren ustedes, siendo de derecha, este servidor suyo que les está hablando, a quienes también escucha mucho, yo soy un suscriptor de ese programa, el programa de Javeriana Estéreo en Bogotá, se llama Primera Plana, es un programa eminentemente económico, y tiene unos analistas que todos son de derecha, ahí no hay ninguno pues como medio de centro, no, todos son de derecha. Y coinciden incluso a pesar de ellos mismos se burlan de ellos mismos en su programa diciendo que por mucho de que ellos creen que a este gobierno no le está yendo tan bien como lo dice, tienen que reconocer, y ellos dicen, tenemos que reconocer que no le está yendo tan mal como nosotros creíamos. Nosotros son ellos, los analistas de derecho. O sea, si esta gente que es especialista en el tema y que tenía tan mala visión, mala perspectiva del gobierno de Petro, le reconoce avances, es porque los avances son superiores. Entonces, allí es donde yo digo, tenemos que ir mirando otras fuentes, otras informaciones para no quedarnos con, y aquí sí me da pena, pero toca decirlo, en medios como Blue Radio o como Caracol, que vuelve y juega, esta semana les tocó volverse a retractar porque volvieron a tirar una mentira como noticia.
respecto pues a la salida del exministro, diciendo que la salida de él había sido motivada porque había denunciado a un familiar de Petro y al gerente de Ecopetrol, cosa que no fue cierta, fue demostrado que no fue cierta. Entonces, miren, cuando dos medios importantes de los que muchos de ustedes ven y son seguidores como Caracol o Blue Radio, se especializan en colocar mentiras como noticias y tirarlas para abrir sus espacios noticiosos, pues eso tiene que llamarle la atención a cualquiera de nosotros. Un medio no tiene por qué estarse retractando cada tercer día. Eso pone en tela de juicio su ética, su compromiso profesional con el medio y con sus audiencias. Entonces, ¿qué puede pensar una persona de bien, de verdad, como lo son usted y nosotros, cuando ve un noticiero que supuestamente es el preferido de uno, pero cada tercer día sale disculpándose por haber dicho mentiras? Ya la confianza que uno debe tener en ese medio, pues, si no es que es nula, por lo menos sí decrece mucho. Entonces, para ir terminando con esta reflexión el día de hoy, yo los invito a que miremos, no que miremos optimista, obviamente este gobierno sigue cometiendo muchas fallas, sigue cometiendo algunos desaciertos, incluso a nivel de la composición misma del gobierno. Vamos a tener tiempo de entrar en detalle, pero no por eso quiere decir que sea un gobierno desastroso, ni que su actuar sea desastroso, de mala fe, doloso, delincuencial o corrupto, no. Es un gobierno al que desafortunadamente la prensa pues no le va a dar eso, prensa no le va a dar ilustre, no le va a dar relieve, pero que aspira a que la gente como ustedes y como nosotros los de a pie dejemos de creernos tantas historias de novela y empecemos a mirar las cosas de verdad y concreta. Entonces, la idea es que sigamos en ese ejercicio, la conversa va a seguir en ese ejercicio de estar tratando de, junto con ustedes, reflexionar, contrastar información para que en últimas ustedes, allá en la intimidad de su casa, donde, o sea, oficina donde nos ven, nos escuchen, hagan sus propias conclusiones, se generen su propia opinión. Por hoy no era más, no les quito más tiempo, los invito de aquí a 8 días, si no pasa nada raro, para que vamos cerrando esta temporada de la conversa de fin de semana. Cuídense mucho y no a la pólvora, por favor. Chao, chao.